Sí, Ya, voy a partir. Igual les vamos a mandar este doc que tiene algunos comentarios, por si no se pudieron conectar alguno de sus amigas. Ya, si tienen alguna pregunta o algo, me van interrumpiendo ya. Ya, las primeras preguntas son de geriatría y la primera pregunta dice, paciente masculino de 72 años con antecedente de hipertensión en tratamiento con el Alapril de 10 miligramos sin otro antecedente. Acude a servicio de urgencia llevado por su hija por cuadro de 40 minutos de evolución caracterizado por disartria y no refiere a otros síntomas. Al examen físico se realiza Cincinnati con puntaje de 1. La conducta más adecuada en este paciente en orden es, ya vamos a partir descartando, dar de alta, indicando signos y síntomas de alarma. No. Primero, en verdad, como tip para que partan, busquen cuál es su sospecha diagnóstica. En este caso, si tiene Cincinnati 1, hay una alta sospecha diagnóstica que sea una ACV. Entonces, a un paciente con ACV nunca lo tienen que dar de alta, al menos sin descartar el ACV, con un TAC. Dejar en urgencias por 2 horas para observación y realizar NIS cada 30 minutos. Ya, el NIS sí lo tienen que realizar, pero no es de recomendación hacerlo cada 30 minutos a menos que quieran evaluar la evolución de los síntomas neurológicos. Y dejarlo en observación por 2 horas, acuérdense que el tiempo en ACV y en infarto son súper importantes, entonces acá serían 2 horas perdidas sin ningún tratamiento. Hospitalizar en medicina interna para evaluar por neurólogo, ya que se sospecha un ACV hemorrágico. Recuerden que la diferencia entre un ACV hemorrágico y un isquémico solamente la pueden hacer con un TAC de encéfalo sin contraste o una resonancia magnética. No la pueden hacer por síntomas ni antecedentes clínicos. Y la E dice solicitar exámenes sanguíneos e iniciar bolo de RTPA profiláctico a la espera de resultados de creatinina para realizar un TAC confirmatorio. Ya, esta parte está bien, realizar los exámenes sanguíneos para ver después que son parte del código ACV, pero iniciar profiláctico una trombólisis endovenosa nunca se tiene que hacer porque puede ser una ACV hemorrágico. Como les decía, no hay cómo diferenciarlo clínicamente. Entonces, si le dan una trombólisis a un paciente con un ACV hemorrágico, casi que lo están matando. Y tampoco la creatinina la tienen que esperar porque es una urgencia y no tiene contraste el TAC, entonces ahí tienen que evaluar riesgo-beneficio. Y tampoco tienen ningún antecedente que el paciente tenga problemas renales. Entonces, en general, si es que tuvieran un paciente con una enfermedad renal crónica de base, en verdad igual le pueden tomar un TAC y quizás le pueden dejar, por ejemplo, 1 litro de suero fisiológico para diluir el contraste, pero en este caso es sin contraste, entonces tampoco por ningún lado es una contraindicación ni una sugerencia esperar. Y bueno, acá en los comentarios les puse que no se olviden de activar el código ACD y que es notificación GES. Eso es importante sobre todo eh, para la prueba que tienen de simulación. ¿Alguna pregunta con esa? Ya, me van interrumpiendo, no. La 2 dice, se encuentra en ese FAM, como interno de medicina, acude un paciente de 78 años con antecedentes de presbicia. Y les cuenta que, que empeoró su visión y que está preocupado ya que esta semana presentó una pérdida repentina de la visión en el ojo derecho. Ya, esto es importante, la cual se da de forma espontánea a las 4 horas. Esto le pasó hace 4 días y hoy en la mañana despertó igual, sin poder ver de ese ojo y ahora, después de unas horas, hasta que acude al CESFAM, dice que ahora está viendo borroso, pero sigue un problema en la visión, solo de ese ojo. Acá les dan los signos vitales y la pregunta es, con la historia anterior, ¿cuál es su sospecha principal y qué conducta tomaría? Ya nuevamente, la sospecha principal en un paciente con pérdida de visión abrupta, solo de un ojo, que cede espontáneamente, esta parte de acá les puede estar hablando de un TIA. O sea, pierde una focalidad neuronal, tiene una focalidad neuronal que remite sola, sin ningún tratamiento, y que no deja secuelas aparentes, eso es un TIA, hasta que se demuestre lo contrario. Y hoy tiene el mismo síntoma. Entonces, vamos a ver las respuestas.
La A dice sospecha una disminución de la agudeza visual propia de la edad, por lo cual lo deriva a un tecnólogo médico para que le renueve sus lentes. Ya, acuérdense que en geriatría en verdad las cosas no son propias de la edad, no tienen nunca que asumir que el paciente tiene algo por ser de tal edad y tienen que buscar por qué le está pasando. Y además no tiene una disminución de la agudeza visual porque no dice que ve menos, dice que no ve de un ojo y generalmente la agudeza visual se ve de los dos ojos. Así que esta respuesta está mala, por lo cual también descarten la E. La C dice que sospecha un TIA, como ya le había comentado, el TIA fue probablemente hace 4 días. Educa al paciente sobre signos y síntomas de alarma y cuándo consultar al servicio de urgencia. Ya, los signos y síntomas de alarma lo estamos viendo ahora. O sea, un paciente que tiene en menos de 24 horas una disminución de la agudeza visual que se despertó, o sea que no podemos cuantificar hace cuántas horas empezó, eh, tienen que sospechar al tiro de un ACV. ¿Ya? Esto es importante también que se despertó sin poder ver de un ojo, más que para el diagnóstico, es importante para el tratamiento, porque si le quieren iniciar, por ejemplo, una trombólisis, no pueden asumir que tiene menos de 4 horas y media de evolución del inicio de los síntomas, porque no saben si empezó el ACV cuando está durmiendo a las 2 de la mañana, a las 6 de la tarde y son las 8 de la mañana. Entonces no sabemos la temporalidad cuando un paciente despierta con una focalidad neuronal. La D dice sospecha de hipertensión arterial, por lo que solicita una pesquisa de presión. Ya, aquí si bien tiene la presión alta, no podemos, o sea, sí podemos sospechar de una hipertensión y está bien hacer la pesquisa de presión arterial, pero puede ser por el ACV o puede que tenga una hipertensión franca, pero la pregunta dice su sospecha principal. Y lo más importante acá no es la hipertensión, sino es el ACV, que es lo que puede matar al paciente y lo que puede dejar consecuencias importantes en su vida. La 3 dice, se encuentra en servicio de urgencia y llega un paciente de 80 años traído por el SAMU con sospecha ACV. ¿Qué escala debería ser aplicada en este paciente luego de realizar el examen físico? Ya, esto es importante porque, bueno, aquí en verdad la confusión principal estuvo entre Nice y Cincinnati. Recuerden que Nice es más aplicado por personal no médico, ¿ya? Por ejemplo, es lo que se les dice al paciente, si usted tiene la cara dormida, si no puede levantar un brazo, si no puede hablar bien, venga al servicio de urgencia. Como médicos, como futuros médicos, lo que tenemos que aplicar es NIS, ya que es mucho más cuantificable y objetivable también, y que cambia un poco el diagnóstico y, bueno, nos cambia no tanto la conducta, en verdad, pero sí el pronóstico del paciente. Entonces, esta sería. Yo sé, algunos me comentaron que les dijeron que hagan las dos. Si les dijeron que hagan las dos, en simulación hagan las dos, pero la neuróloga a nosotros nos dijo que esta es la aplicada por personal médico en servicio hospitalario. Ya la otra es una sospecha que en verdad se hace parte del examen físico. Entonces, si yo acá les pregunto, luego del examen físico, la otra tienen que aplicar NIS. La 4 dice a cuál de los siguientes pacientes por ninguna razón administraría RTPA, que es parte de la trombolisis endovenosa. Por ninguna razón no está hablando de un criterio de exclusión absoluto. El inicio de los síntomas hace 4 horas. Esto es un criterio de inclusión. 4 horas y media antes se puede empezar la trombólisis. La glicemia, este valor no nos interfiere en nada. Paciente con hipertensión hace 30 años, en realidad da lo mismo. Y paciente de tratamiento con warfarina, o sea, con un anticoagulante, es un criterio de exclusión, pero es relativo. Ya, como les comentaba, ningún paciente se puede iniciar trombólisis endovenoso si no tiene un TAC, porque puede tener un hemorrágico y ahí F paciente. Ya, la 5 dice paciente de 67 años con sospecha de ACV de 5 horas de evolución. 5 horas de evolución, entonces, ¿qué vamos a descartar? Iniciar RTPA. La A no es, porque el criterio es 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. Se realiza un TAC y ustedes ven esta hipodensidad en el hemisferio derecho. Aquí ven esto, lo cual nos indica que no es un ACV hemorrágico, porque acuérdense que la sangre en un TAC se ve blanca, hiperdensidad. Entonces esto nos está hablando de un ACV isquémico
o que en verdad no es hemorrágico, porque muchas veces en el TAC no van a ver una hipodensidad como esta que se ve súper notoria, pueden incluso no ver nada si están en hiperagudo, ¿ya? Entonces, si ven un TAC limpio, que no tenga hemorragia y tiene todos los síntomas y signos de sospecha que sea una ACV, ahí ustedes pueden incluso iniciar tratamiento de ACV isquémico sin tener ningún signo en el TAC. O en verdad pedirle ayuda al neurólogo, que si es que tienen alguna duda, pídanle ayuda siempre a alguien que sepa más. Ya, entonces habíamos descartado la A, la C, repetir TAC. Este es un TAC que está bien tomado, lo podrían repetir en caso de que esté mal tomado, que tenga algún artefacto o algo que no vean bien. Realizar NIS y Cincinnati, como le había dicho, el NIS pueden usarlo para evaluar, hacer un seguimiento del paciente para ver cómo va evolucionando, mejorando o empeorando la focalidad neurológica, pero no les va a cambiar la conducta de tratamiento. Y mantener en observación por 24 horas, no, porque como le había dicho antes, si lo mantengo en observación por 24 horas sin hacer nada, voy a perder probablemente mucha funcionalidad en esta parte. Entonces al menos tengo que tratar de hacer algo y en este caso 5 horas entra en el criterio de una trombectomía mecánica, que en verdad es para grandes vasos, pero igual lo tendrán que considerar. Y esta parte igual es un área importante de la cerebral media que está afectada. Entonces, deberían evaluar al menos una trombectomía mecánica que al final, si es que se hace o no, lo va a decir el neurólogo. Pero entre todas estas, la más correcta era evaluar la posibilidad de hacer una trombectomía mecánica, que también está dentro del plazo de hora, menos de 6 horas. La 6 dice paciente femenino, 71 años, con antecedente de hipertensión y un infarto. Actualmente utiliza isosorbida, un antihipertensivo, pero no recuerda la dosis, que eso les va a pasar mucho. Además, usa furosemida, diurético. Vive sola y refiere no tener red de apoyo. Acude a consulta por mareos, visión borrosa y agrega sensación de inestabilidad al pararse por las mañanas. Acá les doy los signos vitales. Tiene la presión un poco baja, sobre todo si es persona mayor. Acuérdense que generalmente tienen la sistólica un poco más alta y también es hipertensa. Puede ser que esté muy bien tratada con el antihipertensivo, pero con los síntomas y con esta presión nos debería hacer sospechar de una hipotensión. Y si es que se levanta en las mañanas y se marea, se siente inestable, eso nos hace inclinar más aún a la hipotensión ortostática. Ya, acá les pregunto la hipótesis diagnóstica y la causa, pero acuérdense que para objetivar mejor la hipotensión ortostática tendrían que tomar la presión al paciente acostado y después lo paran. Y ahí debería disminuir, ver una diferencia sustancial entre las presiones tomadas sentado y acostado. La A dice que es una hipertensión ortostática por un infarto de pared inferior. Bueno, quizás acá se confundieron porque tenía el antecedente de un infarto, pero no tiene ningún otro síntoma de un infarto. Dice que al pararse en las mañanas, en general, como en plural, le pasa. Entonces, no es la primera vez que le pasa. Entonces, ahí nos alejamos un poco más del infarto. Hipoglicemia, y en todo caso, si sospechan de un infarto en una persona así y están en la vida real y no en una prueba, igual le pueden hacer un ECG. Lo mismo con la hipoglicemia, la visión borrosa puede ser de hipoglicemia, pero esto de nuevo nos aleja un poco más de esa hipótesis. La hipotensión no ortostática por úlcera péptica perforada, ya acá esto es muy rebuscado. Podría ser que esté sangrando y por eso tenga una hipotensión, sí, pero no tiene ningún antecedente, es muy rebuscado. Y está acá entre la C y la D. Ya, la hipotensión ortostática por deshidratación puede ser una paciente que vive sola, sin mucha red de apoyo, ya, puede ser, pero es la segunda causa más frecuente de hipotensión ortostática la deshidratación, la hipovolemia. Acuérdense que la primera es por fármacos y ella está usando un diurético y un antihipertensivo. Así que la respuesta correcta es la C por eh, frecuencia de las causas. Lo que no quiere decir que pueda hacer que no pueda hacer, por ejemplo, por deshidratación, pero siempre váyanse a lo más común.
La 7 dice paciente femenina de 68 años con antecedente de gastritis y diabetes 2, acude a servicio de urgencia por cuadro de dolor abdominal de 2 horas de evolución que no se dé con Viadil. Su sospecha principal y manejo es, ya, la sospecha principal, cáncer gástrico, solicita una endoscopia digestiva alta y deriva a poligastro. Tiene 12 horas de evolución, estamos súper en agudo, entonces cáncer gástrico es un poco difícil. No tiene ningún otro antecedente, entonces si es que descartamos todo lo otro puede ser, pero ahora todavía no. Gastroenteritis no tiene ningún otro síntoma, no tiene, no, lo que está acá es lo que tiene el paciente. No traten de inferir ni pensar que quizás tiene vómitos, quizás tiene diarrea. Es lo que está acá. No tiene vómito ni diarrea, entonces no. Y no se dé con Viadil, no. Insuficiencia cardíaca, por lo cual solicita ecocardiograma, no tiene ningún síntoma de insuficiencia cardíaca, no les dice que tiene ortopnea, disnea, entonces descartamos por ahora eso. Y colangitis solicita una ecografía abdominal. Si bien la colangitis puede ser parte de un cuadro de dolor abdominal, eh, deberían tener más síntomas, signos, fiebre, que esté amarilla, otras cosas. Que la caca le salga blanca, que tenga acolia, coluria, no tiene eso. Entonces, en una paciente que es de sexo femenino, que es una persona mayor y que además tiene diabetes, acuérdense que los síntomas del infarto son inespecíficos y generalmente tienen que sospecharlo, tienen que tener una alta sospecha en este cuadro, entonces tienen que descartarlo, solo por el dolor abdominal, sin nada más, y por los antecedentes. En esta pregunta, ya esto era si se lo sabían o no, en verdad. Paciente 75 sin antecedentes mórbidos, acude a FAN por pérdida de memoria. Dice no tener ganas de tejer con su amiga. Asumimos que antes le gustaba tejer. Entonces está presentando una anedonia, que es característico y casi patognomónico de una depresión. Además ha disminuido 4 kilos durante este año y añade que su vida no tiene sentido desde que murió su esposo, hace 6 meses. O sea, otro signo de depresión y que su vida no tiene sentido. Entonces acá ustedes tienen que sospechar de una depresión y según su principal sospecha diagnóstica, que sería una depresión, ¿qué escala aplicaría? Y acá la correcta es la de Yesevach y acá les dejé escritas las otras para que la revisen después. La 9, ¿en cuál de los siguientes pacientes sospecha una enfermedad de Parkinson? Ya, esta pregunta hubo varios errores y supongo que es porque no lo vieron bien. En neuro lo van a ver con mayor detalle, así que si la tuvieron mala, no se preocupen porque es un poco más avanzado que medicina 2. Ya, todos son pacientes de 61 años que refieren cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por ya, el primero tiene rigidez y temblor. Ya, esto puede ser una enfermedad de Parkinson. Indica que en consulta anterior le recetaron levodopa que empeoró su temblor. Acuérdense que la levodopa mejora los síntomas de la enfermedad de Parkinson, entonces si empeoró, probablemente no sea una enfermedad de Parkinson y sea otro síndrome parkinsoniano. El paciente B tiene los mismos antecedentes y además tiene alucinaciones visuales, temblores y deterioro cognitivo. Las alucinaciones visuales se escapan de la enfermedad de Parkinson idiopática, que es la que todos conocemos, y se acerca un poco más a la enfermedad de cuerpos de Lewis. Así que alucinaciones visuales no va con Parkinson, enfermedad de Parkinson. La otra dice paciente que presenta inestabilidad postural, rigidez, disfunción eréctil e incontinencia urinaria. La disfunción eréctil y la incontinencia urinaria son síntomas de disautonomía. El paciente empezó hace 3 meses con este cuadro, o sea, hace 3 meses tiene síntomas de disautonomía. Si ustedes tienen un paciente que tiene síntomas de disautonomía de inicio, eso no es una enfermedad de Parkinson hasta que se demuestre lo contrario. O sea, yo tengo este paciente y no tengo que sospechar una enfermedad de Parkinson al tiro y en verdad tendría que orientarme más a una atrofia multisistémica. Acuérdense siempre
Disautonomía de inicio no es enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson puede generar disautonomía, pero es más tardía. Y la correcta es este paciente que dice que camina inestable, lento, o sea, tiene una bradicinesia, y su esposa le cuenta que hace 2 años tiene alteraciones del sueño. Esto también es un síntoma precoz de la enfermedad de Parkinson, que generalmente los pacientes empiezan como a actuar sus sueños y lo refiere generalmente al acompañante. Ya esto, lo que leí de su clase no se lo habían pasado, pero igual es importante cuando tengan un paciente con enfermedad de Parkinson o que lo sospechen, le pueden preguntar si es que tiene alteraciones del sueño. Y es un síntoma que le hace como parar las antenas para que pueda hacer eso. Ya, Arturo, continúa. Ya, después vamos con la segunda parte de geriatría. Ya, la número 10 dice Gertrudis, de 75 años, tiene antecedente de diabetes tipo 2 hace 10 años, hábito tabáquico de 6 cigarrillos por día. Se encuentra preocupada ya que su amiga se cayó hace 2 semanas y sufrió una fractura, por lo cual la paciente decidió consultar por la salud de sus huesos. Se le realizan exámenes de sangre para descartar alguna causa secundaria, los cuales arrojan unos resultados normales, y también se le solicita una densitometría ósea que arroja un test score de -2,8 desviaciones estándar en su cadera. Acá pregunta por el manejo más adecuado. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la A, que dice derivar a traumatología para reemplazo de cadera por la cobertura GES y además suplementar con vitamina D, no es una respuesta buena ni adecuada, principalmente porque no tenemos indicios de que Gertrudis tenga artrosis avanzada o fractura de cadera, que serían como los dos criterios para poder derivar a GES y para que se le coloque eh, reemplazo total de cadera. Luego, en la B, tranquilizar a la paciente, ya que solo se encuentra en un estado de osteopenia y su riesgo de fractura es leve, también es falso. Ya el test score es de -0,28 desviaciones estándar. No está en osteopenia. Acuérdense que osteopenia va desde -1 desviación estándar a -2,5 desviaciones estándar, por lo tanto se descarta. La C, hospitalizar en medicina interna para evaluar las causas secundarias de su patología y tratarla con ivandronato de 150 miligramos. Ya, en parte la parte final de la respuesta se encuentra bien, porque está tratando y el tratamiento farmacológico se da cuando se tiene más o sea, menor a -2,5 desviaciones estándar, por lo tanto lo del ivandronato está bien. Pero ¿cuál es lo malo en esta alternativa? La hospitalización. Innecesaria, están ocupando una cama de más que puede estar ocupando la otro paciente y además ya se le tomaron exámenes, los cuales resultaron normales y no es necesario volver a descartar algo, ¿ya? La E nos dice indicar tratamiento con suplementación de vitamina D, ejercicios de fuerza, suspender hábitos tabácicos y estrógenos. En ningún momento se nos dice que la paciente está con estrógeno, así que tampoco es como está bien en un sentido, pero no es la más completa. La más completa sería la D, indicar tratamiento con suplementación de vitamina D, ejercicios de fuerza, suspender hábito tabáquico y el alendronato de 70 miligramos semana. Ya, eso sería con la pregunta 10. Luego vamos con la pregunta 10+1. Marcela, de 62 años, acude a su consulta ya que refiere no alcanzar a llegar al baño para orinar. Este problema le genera gran malestar y ha dejado de acudir a sus clases de Zoom. ¿Cuál de las siguientes no es una indicación para el tratamiento de este paciente? Ejercicios de Kegel, si es una indicación, hay que dejárselo al paciente. Eso se trata con, o sea, el apoyo es multidisciplinario junto con eh, kinesiología. Reentrenamiento vesical, también sí o sí hay que dejarlo, se hace en conjunto con kinesiología. Tratamiento con oxibutina también. Les recuerden que la oxibutina es un fármaco que se ocupa para la incontinencia urinaria y estaría óptimo ocuparlo en ella. Y la disminución del peso corporal también es adecuada. Es decir, hay que, en este caso, si el paciente o la paciente se encuentra con sobrepeso u obesidad, incentivarla a la disminución del peso corporal porque de esa manera disminuye todo lo que son las presiones abdominales y de esa manera se evita la incontinencia. Por eso, la incorrecta es la colocación de un pesario que, no, eso se ocupa en lo que son los prolapsos uterinos y esta paciente no nos orienta a un prolapso uterino. Luego la 12, Rufino, de 78 años, tiene antecedente de enfermedad coronaria, EPOC y consumo de media botella de vino al día. Es traído por sus familiares al servicio de urgencia ya que desde hace 2 días han notado que se ha estado comportando diferente. Al examen físico se encuentra somnoliento, desorientado, no puede decir los días de la semana ni seguir órdenes. Los signos vitales son los siguientes: presión de 140/85, frecuencia cardíaca de 78, respiratoria de 20, saturación de 97 y temperatura de 37,9. ¿Cuál es la conducta inicial más correcta?
Ya, entonces, en este caso, recuerden que lo que más que nada estamos viendo aquí y por lo que nos orienta el paciente es a un delirium, ¿ya? Y en el delirium, lo vital siempre es intentar buscar la causa que desencadenó el delirium, ¿ya? Y para eso hay que hacer una investigación exhaustiva del paciente, ya tanto en el examen físico como en examen de laboratorio y exámenes de imagen. ¿Ya? Y para ello, la respuesta más alternativa es la de hospitalizarlo, se solicitan exámenes de sangre, radiografía de tórax y abdomen para buscar la etiología del delirio. El resto, por ejemplo, el administrar diazepam, aloperidol, lorazepam, no está recomendado, más que nada porque si el paciente ya viene de un estado que está en delirium, quizás estos medicamentos puedan exacerbar el delirium o hacernos guiar el estudio etiológico hacia otra cosa. Y finalmente, el indicar suero fisiológico ya podría ser en el caso de que esté deshidratado, para eso hay que hacer un correcto examen físico, e indicar el paracetamol, el paciente no viene por motivo de consulta de que esté con dolor, por lo tanto no hay que indicar paracetamol, tampoco está con fiebre, por lo tanto innecesario. Luego la 13. ¿Cuál de los siguientes componentes no corresponde a los cuatro principios de la valoración geriátrica integral? Ya, esto es una pregunta netamente de memoria, ¿ya? Y dentro de ellos, el único que no es componente de la valoración geriátrica integral es el nutricional, ¿ya? Es más, la evaluación nutricional se hace aparte a ello, ¿ya? Luego la 14. Paciente masculino de 88 años, acude a CEFAM por astenia, debilidad progresiva y problemas para concentrarse, recordar las cosas, Astenia, creo que ahí se repitió, y es desde hace una semana. Menciona que vive solo y que sus hijos no lo visitan desde hace 5 años. Al examen físico se encuentra somnoliento, orientado en tiempo y espacio. Sus signos vitales son la presión de 150-85, frecuencia cardíaca de 85, frecuencia, digo, de 19, frecuencia, no, pero cardíaca de 85, respiratoria de 19, saturación de 99, temperatura de 38 y IMC de 22,3. ¿Cuáles de los siguientes son los diagnósticos más posibles? Ya, entonces aquí netamente lo mismo que en el caso anterior, ver el enunciado del paciente se encuentra asténico, está con debilidad, no puede concentrarse, no puede recordar las cosas. Un antecedente importante es que vive solo, tu hijo no lo visita hace 5 años, entonces eso nos va a orientar inmediatamente a que puede ser quizá algo depresivo, entonces con eso ya nos damos cuenta que puede ser la B, la C o la E. Eh, Al examen físico lo vemos somnoliento, que está orientado, pero no, hay algunas cosas que nos llaman la atención dentro de los signos vitales. Dentro de esos es el IMC. El IMC es de 22,3, ¿ya? Recuerden que valores de IMC adulto y valores de IMC adulto mayor no son lo mismo, ¿ya? Entonces, según este IMC, que en adulto podría parecernos que está, podría decirse normal, en el adulto mayor es bajo peso, ¿ya? Entonces, por eso sería la C. Luego la 15. Don Ernesto, de 87 años, antecedente diabético e hipertenso, se encuentra en tratamiento con insulina NPH, losartán. Su esposa falleció hace 6 meses y desde entonces vive solo en su hogar, siendo visitado por su hermano una vez al mes. Refiere que actualmente está teniendo problemas de memoria, se siente cansado y no tiene ganas de jugar rayuela como lo hacía antes. ¿Cuáles son los siguientes criterios de fragilidad para el paciente? Ya, el paciente primero tiene pluripatología relevante, sí, es diabético e hipertenso, tiene un elevado riesgo social, también vive solo, lo visita a su hermano una vez al mes, ¿ya? El paciente tiene alteración cognitiva positivo, ya recordemos que está teniendo problemas de memoria, se siente cansado, no tiene ganas de realizar las actividades que antes podía realizar. Y finalmente, la edad, obviamente, un criterio de fragilidad, tiene 87 años. La polifarmacia. Recuerden que la definición de polifarmacia, según la OMS, son más de 3 medicamentos al día. ¿Cuánto está tomando él? Dos, por lo tanto, no sería un paciente con polifarmacia. Eso. Luego eso. Gabriel. Se le cayó el internet, Arturo, sigue con las tuyas. ¿De dónde están las tuyas? Ya, las mías van desde la 20, desde la 29. Problemas técnicos, chicos. ¿Esta? Sí, Bien. ya. Entonces, la 29, que lo que estuve viendo de prueba formativa, fue como que varios la tuvieron buena, al menos preguntas de las primeras materias de renal, así que también en eso. Nos dice, acude al servicio de urgencia del Hospital Juan Noé Crevani, paciente de 36 años con cuadro de
3 días de evolución caracterizado solamente por náuseas, el cual durante las últimas horas se le ha agregado vómito. Ya en el examen físico usted destaca sequedad de mucosas, flacidez de la piel, y dentro de los exámenes clínicos que solicita destaca que tiene una creatinina de 1,3, sodio de 124, potasio de 3,3. Ya, y acá pregunta, sobre el diagnóstico y manejo, seleccione la alternativa más correcta. Ya, entonces, pusimos, o sea, en la primera sección de la respuesta sale el diagnóstico, ya, o sea, todos por de cuenta nos damos que es una hiponatremia, porque el sodio está bajo, pero ahora es una hiponatremia leve, moderada o severa. La más correcta es la severa, porque acuérdense que hablamos de severa cuando está menor a 125, entonces de ahí descartamos la A y la C. Y nos quedaría la B y la D. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencian? En el tipo de corrección que hay que hacer. Ya recordemos que el paciente ya lleva 3 días de evolución, es decir, lleva más de 24, de 48 horas, ¿ya? Y como lleva más de 48 horas, la evolución tiene que ser inmediata lenta, ¿ya? Y esta evolución inmediata lenta, recuérdense que no tiene que ser con más de 8.000 equivalentes de sodio litro por día, ¿ya? Ahí también que se puede descartar la A, porque lo dice con 10.000 equivalentes litro por día, se descarta. Entonces, por eso la correcta es la B. Luego tenemos la 30. Usted se encuentra en el servicio de urgencia eh, y recibe un paciente de 29 años que consulta por un cuadro larvado de 3 días aproximadamente, el cual se ha caracterizado por confusión, parestesia de extremidades y debilidad. Usted al momento de examinarlo se percata que el paciente presenta hiporreflexia, una disminución de los reflejos osteotendíneos o tendinosos, y se le solicitan algunos exámenes donde destaca un electrocardiograma con un intervalo PR prolongado, ondas P aplanadas y T picuda, sodio de 145 y potasio de 7,4. ¿En qué estamos aquí en presencia? En presencia de una hipercalemia, ¿ya? Y nuevamente recuerden que la hipercalemia se clasifica en leve, moderada, severa. En este caso corresponde por el valor del potasio a una hipercalemia severa, ¿ya? Y qué era lo que diferenciaba en mucha la respuesta era en el tipo de manejo. Ya hay, como es una hipercalemia severa, hay que tratarla de manera urgente. ¿Y cómo se trata? Siempre acuérdense de este esquema. Gluconato de calcio 10%, inmediatamente luego de eso se le dan 50 gramos de glucosa y 10 unidades de insulina, se le da bolo de salbutamol y finalmente la furosemida. ¿Ya? Y ahí se evalúa al paciente, mientras que obviamente uno, recuerden que siempre mientras tiene la hipercalemia, mientras que la trata inicialmente, tiene que intentar buscar la causa etiológica, pero eso ya es secundario o muchas veces se deriva a especialista. 31. Esta también era una pregunta netamente de memoria para ver si se sabían las causas o no. Dice, dentro de las causas de una acidosis metabólica con un anión GAP aumentado, encontramos la acidosis láctica, sí, diarrea negativo, cetoacidosis positivo y ileo vesical negativo. Respuesta correcta, 1 y 3. Ya no hay mucho que ahondar en eso. Luego la 32, esta es de ácido base. Paciente de 80 años ingresa por compromiso de conciencia. Los gases arteriales muestran los siguientes resultados. pH de 7,2, la presión parcial de oxígeno de 56 milímetros de mercurio, la de dióxido de carbono 45 milímetros de mercurio, bicarbonato 17 equivalentes por litro. Diagnóstico de ácido base, acidosis respiratoria y acidosis metabólica, o también como la pueden conocer como acidosis mixta. ¿Ya? Ácido base, no sé si tienen duda o preguntas con esa, o sea, alguna duda o pregunta con esa misma pregunta, porque igual en la prueba al menos aparecían, o deben de aparecer 2 o 3 preguntas de ácido base. Ya, si no es así, avanzamos con la siguiente. La 33. ¿Cuál de las siguientes alteraciones va a orientar más a una insuficiencia renal crónica y la va a diferenciar de una insuficiencia renal aguda? Elevación de la PTH, negativo. No necesariamente la elevación de PTH va a ser indicativo de insuficiencia renal crónica. Es más, la elevación de PTH, recuerden, insuficiencia renal crónica es tardía y esa la ve especialista. Segunda, anemia microcítica hipocrómica negativa. Recuérdense que en una insuficiencia renal crónica el tipo de anemia es macrocítica normocrómica. Ya eso igual yo creo que van a verlo más adelante en hematología y con una ferropenia normal, ¿ya? Pero no, ese tipo de anemia no es de insuficiencia renal crónica. Sí, ya, acidosis metabólica, negativo, tampoco. Ya, la acidosis metabólica no va a ser exclusivamente una insuficiencia renal crónica y al igual que la elevación de la PTH, recuerden que siempre se hace de forma tardía. Y finalmente, una fracción excretada de sodio elevada, negativo, tampoco no orienta exclusivamente a una enfermedad renal crónica. La respuesta más correcta es la de la ecografía renal con riñones pequeños y con un aumento de la refringencia.
Luego, y por último, la 34, que esta también era un poquito de memoria, para verificar si habían estudiado bien las clases de Aki o insuficiencia renal aguda, y nos dice, dentro de las siguientes alternativas, ¿cuál nos va a orientar más a una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal? Así que hay tres tipos, prerrenal, renal y postrenal. Acá nos preguntan exclusivamente por prerrenal. Presión excretada de sodio mayor al 1%, negativo. Eso nos orienta hacia otra cosa. Soy urinario de 20 miligramos por litro, negativo. No necesariamente. Hipocalemia, tampoco. Ratio de creatinina mayor a 15, negativo. La única que nos orientaba a una, exclusivamente a una AQI era el aumento de la osmolaridad urinaria mayor a 15. El Gabo todavía no se conecta. Chuta. ¿Cuáles eran las Ya. delgadas? Bueno, mientras tanto se conecta este otro cabro, como tip, el año pasado nos preguntaron por las escalas, por todas o sea, por varias escalas y había que escribir de cuál era, para que se estudien bien las escalas geriátricas y también nos hicieron preguntas sobre causas de lo que dijo el Arturo al final, prerrenal, renal y posrenal, de que igual estudian eso. Estas son delgado, Arturo. Sí, son delgados. Esperando de igual mientras que llega el Gabriel, quizás, no sé si las doctoras Zapiro les comentó, pero en temas de exámenes de laboratorio, igual para que se los vayan aprendiendo bien para las pruebas de simulación, que creo que también se les empiezan a venir, anda corriendo una tabla que como es de exámenes de laboratorio, que está en formato Word y esa es la que va a ser válida en medicina interna, ¿ya? No sé si la tienen, sino para volver a mandársela a Alonso y que la reenvíen el curso, ¿ya? Porque igual a veces uno busca distintas bibliografías, por ejemplo, y en algunos el valor de la presión parcial de dióxido de carbono es X y en otras se diferencia por dos o tres valores, entonces, para que igual lo tengan en consideración. Bueno, acá están las preguntas del Gabo. No sé si quieren que las leamos, pero no está con muerto su internet. Así que acá están las respuestas correctas. Igual les vamos a mandar esto, así que si quieren las pueden revisar ustedes y si tienen alguna duda nos pueden escribir. Y ahí les mandamos el número al Gabo para que le pregunten a él por qué él hizo estas. Eso. Si tienen alguna consulta en particular en alguna de estas preguntas, nos pueden hacer y vemos qué podemos hacer con el Arturo. O Chiquillo, sea, hola, disculpen, les puedo hola. hacer una consulta. No es directamente una pregunta, pero es similar a una de las preguntas. Es sobre la hipercalemia. En caso de que fuera moderada, yo doy un diurético y entre la insulina y el salbutamol, ¿cuál tengo que elegir? Prefiere la insulina más que el salbutamol. Dale. Y en la severa son los dos, ¿cierto? Sí, son los dos. Ya, súper, gracias. Acuérdate que la insulina también la tenéis que dar con glucosa para no generar una hipoglicemia. Sí. Vale, muchas gracias. Por eso Ujú. siempre sigue ese esquema. 50 de glucosa, 10 unidades de insulina. Y con eso, el paciente va a andar bien. Me están diciendo por interno la de ácido base. La tuya, Arturo. Sí. Espera, déjame buscarla. Se la voy a mandar ahora al Alonso, ¿ya? El valor de exámenes de laboratorio. Para que ahí ¿el Alonso está o se fue a dormir? Mándame la mía, por Hola, no, soy yo. Ya, ya. Alonso, manda, no sin quedarte con tu mamá. Pase la prueba. Les Ya, voy a mira, mandar el. Arturo, mándale por mientras yo explico así como en Sí, general la de ácido base. Ya, mira, en primero en ácido base, lo que yo hago es un esquema mental. Ya, lo primero que tienen que hacer es ver el pH y ver si está en acidemia o con alcalosis. Este pH nos indica que tiene una alcalosis, ¿cierto? Ahí me van interrumpiendo si se confunden. Ya, acidosis, tienen que ver cuáles son las dos causas de acidosis que son la misma de alcalosis, respiratoria o metabólica. Si es que es acidosis respiratoria, tratan de pensar cómo tendría que estar la PCO2. Si es una alcalosis respiratoria, por ejemplo, tendría que estar aumentada, ¿cierto? O sea, una acidosis respiratoria, perdón.
aumentado el CO2 en sangre, porque acuérdense que el CO2 es un ácido volátil y al ser ácido y estar en concentraciones más altas en sangre, va a generar una acidosis respiratoria. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, voy a asumir que sí. Ya, Sí, después la sí. otra opción que tenemos es la acidosis metabólica. Y cuando hablemos de metabólica, siempre vamos a ver el riñón. Y el riñón lo vamos a ver con el bicarbonato. El bicarbonato es un buffer, pero lo consideramos en mi esquema mental como una base. Entonces, si está alta, nos va a alcalinizar el medio y si está bajo, nos va a acidificar. Entonces, si yo estoy pensando que esto es una acidosis y tengo que ver si es metabólica, me voy a esto y yo pienso ya, acidosis debiera estar baja y acá está bajo. Entonces tengo una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria, porque también este está alto. Y lo otro que es como tip, cuando uno está alto, el otro va a estar bajo. Si es que una acidosis metabólica, por ejemplo, este va a estar bajo, y si es una acidosis respiratoria, este debiera estar alto. Como esto están los dos, es una acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Lo mismo para una alcalosis. Si esto estuviera alto, la idea es pensar qué me da una alcalosis respiratoria. O sea, que la presión de CO2 esté baja. Porque si tengo menos ácidos volátiles en la sangre, voy a tener un medio más alcalino. Entonces, ahí tendría una alcalosis respiratoria. Y para que esto tenga una alcalosis metabólica, esto debiera estar alto porque acuérdense que el bicarbonato es una base. Entonces eso me va a alcalinizar el medio. Entonces si esto estuviera alto tendría una alcalosis metabólica. Y si están distintos, ahí puede ser que esté compensando uno, esté compensando al otro. O si están solamente uno, puede que todavía no esté compensando. Acuérdense que la compensación respiratoria es mucho más rápida que la compensación metabólica. Entonces el riñón siempre se va a demorar más en responder que los pulmones. Eso, no sé si quedó alguna duda o si quieren que el Arturo lo explique con estos valores. Arturo, igual podríamos escribir los valores normales en el doc que les voy a mandar, para que Sí, sí, queden. en el doc están, ya se lo envié a Alonso. Ah, ya. Ya Sí, ahí, ya lo hizo llegar el Alonso. ya, muy bien. Ya no sé si ahí les quedó más claro o podemos hacer otro ejemplo igual si quieren. A mí me quedó claro, lo explicaste muy bien. Ya, qué bueno. No sé, la persona que preguntó, no sé si eras tú o alguien más. Todo claro también. ¿Alguna otra consulta o algo que quieran reforzar de renal o de geriatría? Yo tenía una consulta sobre la ITU. En caso de paciente adulto mayor, el tratamiento farmacológico se da igual que en el resto de los pacientes, ¿cierto? Me refiero, me entró la duda si es que si tenía sintomatología, pero sin prueba de laboratorio, igual se le daba tratamiento antibiótico o no. Ya. El tratamiento de ITU en adulto es para todos igual. Bueno, dentro de los sexos masculino y femenino, ahí se diferencia un poco. En pediatría también se diferencia el tratamiento del adulto, ¿ya? Pero referente a si uno da tratamiento solamente con signos clínicos y esperando el laboratorio, se puede hacer, siempre y cuando sea tratamiento empírico y esperes el urocultivo. Ah, vale. Entonces, en todo paciente con síntomas, yo puedo iniciar tratamiento antibiótico, ¿cierto? Sí, sí, y acuérdate que siempre el síntoma como que te va a guiar es la fiebre, que te permite diferenciar inmediatamente entre tu baja o alta, al igual que la percusión. Vale, súper, muchas gracias. Sí, es igual es importante porque para la prueba de simulación que nosotros tuvimos, al menos nos hicieron esa distinción. El paciente tenía fiebre, por ejemplo, y tenía que decir que era una itual. No sé si es tan importante para la prueba de cátedra, pero sí para simulación que tengan ojo con esos signos que diferencian una de otra.
Y acuérdense que la fiebre siempre es un signo sistémico, así que siempre va a estar hablando de una infección sistémica, y si es sistémica es alta, porque los riñones están más arriba que la uretra sola. Vale, muchas gracias. Ya, ¿alguien tiene otra duda? O alguien que todavía no entienda lo de ácido básico, igual es complicado y tienen que saberlo para mañana. Si tienen Hola, preguntas, yo tengo una consulta. sí. Pasa que en la clase de ITU también hablamos de los ancianos y me confundió algo que había mencionado el profe. Dijo que cuando los adultos mayores no tenían bacteriuria ni piuria, pero, o sea, no tenían bacteriuria ni piuria, y en esos casos no se debía hacer tratamiento antibiótico, pero también un poquito más arriba mencionaba que si el paciente que también es adulto mayor tenía disuria como único síntoma o también tenía confusión y otros síntomas más, había que como iniciar antibiótico. Entonces como aquí me confundí. O sea, ¿qué habría que hacer en ese caso? Si tiene como síntomas clínicos, pero sale en la que no tiene ninguna de esas cosas, ni piuria ni bacteriuria. Ahí como que me enredé. Y ya, mira, eso es una cosa que igual está, como queda un poquito más nueva, e incluso hay un concepto, espérate, déjame buscarlo, estoy buscando acá en bibliografía, no sé si les dijeron, yo al menos les recomiendo el MIBE, el de Medicina Interna basada en la evidencia. Hay un concepto que es la bacteriuria asintomática y sintomática, ¿ya? Déjame buscarlos. Pero en el caso en el que tú mencionas, acuérdate que el paciente adulto mayor va a presentar no necesariamente una presentación tan así de texto sobre una ITU, ¿ya? Entonces, en el caso de, como decía el doctor, disuria, tú ya como que pensáis en algo. O sea, piensa que independiente de la edad, la disuria como que ya te dice, ¿sabes qué? Aquí como que hay algo que no me calza. Como que hay algo quizás infeccioso y quizás por esa es la razón por qué hay que tratarla. ¿Ya? Eso, Constanza, no sé si quieres agregar algo. O sea, por ejemplo, en el caso de un síndrome confusional estabas preguntando, ¿cierto? O algo, Sí, sí, cuando ya. tenían como... Ya, acuérdate que lo mismo que decía Arturo, un delirium, un síndrome confusional agudo, generalmente tienen que buscar una causa etiológica. Si el paciente está, yo me imagino que el doctor lo debe haber dicho en este caso, que un paciente esté muy sintomático, una de las principales causas siempre es infecciosa. Entonces tú puedes tratar eso empíricamente, porque una infección en una persona mayor es grave, ¿ya? O sea, una persona que tiene el sistema inmune per se debilitado. Entonces yo creo que por ahí iba más la respuesta. Y también puede que no tenga bacteriuria, pero que sí tenga una infección, ya que no necesariamente van a salir en el cultivo. Eso muchas veces pasa también en medicina en general. Em, por ejemplo, un paciente que haya tomado antibióticos o que tú le diste tratamiento empírico con antibiótico y después hiciste el cultivo, no van a salir las bacterias. Lo que no quiere decir que no tenga una infección. Generalmente, acuérdense que en medicina los exámenes son complementarios a tu hipótesis diagnóstica. Ya, entonces si tú estás sospechando de una infección y tienes una alta sospecha y te cambia el tratamiento y el pronóstico del paciente no tratar esa infección, generalmente se hace profiláctico. Y por lo mismo que decía el Arturo, en geriatría generalmente los signos y síntomas son súper poco floridos respecto a una persona mayor, o sea, una persona adulta de edad media. Entonces, eso lo van a ver más en clínica, más, o sea, en los campos clínicos. En la prueba en realidad son mucho más em, como claros, ¿cachai? Como que no van a haber dobles interpretaciones por lo que nos contaba la doctora. O sea, si un paciente tú estás sospechando ITU, te van a poner bacteremia, o sea, bacteriuria y todos los signos, ¿cachai? Más que la pregunta tuya es súper buena,
enfocada a lo clínico. Para la prueba yo creo que no hay que calentarse tanto la cabeza con eso, pero en general eso, un paciente con signos y síntomas sistémicos de una infección, sobre todo si es una persona inmunosuprimida, lo mismo pasa con VIH, uno generalmente lo trata empíricamente y antes le haces todos los cultivos, un hemocultivo, tratando de buscar una causa específica, pero si no la encuentras, igual a veces se tratan. Eso. No sé si queda un poco más claro. Sí, sí, sí. Ahora ya, ya caché mejor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? O si no, para que se puedan ir a estudiar. Igual creo que todas las respuestas del Gabo que son, o sea, las preguntas del Gabo tienen comentarios. Y las que no las va a complementar y eso. Así que no sé si tienen alguna otra consulta para la prueba de simulación o cualquier cosa, igual nos pueden hablar. El Alonso tiene nuestros números, así que, o si nos pillan en la U también nos pueden preguntar y si no sabemos algo lo vamos a buscar y les comentamos después. Así que si no hay más preguntas, eso. Y Arturo, los ganadores del concurso de los puntos, Así, eso está todavía en verificación. Tenemos a un ganador que es Nicolás Rojas, si rojas mal no recuerdo. Sí, Rojas, el segundo lugar está todavía en verso, porque creo que hubo un error ahí en el cálculo. en el cálculo de los puntajes, pero ya a la brevedad se va a informar eso. ¿Ya? Así que por ahora Nicolás Rojas tiene un punto para la prueba. Si la doctora Sapiro no se lo da, ahí nos habláis, porque ella nos ofreció. Así que eso. Ya chiquillos que estén, ojalá les vaya bien cualquier cosa. Mañana igual vamos a estar en la U con los niños, así que antes de la prueba, si necesitan algo, nos avisan. Y eso, que les vaya bien, suerte y revisen la prueba. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Chao, gracias. chiquillos, muchas Bendiciones. gracias.